Hola chicos, el día de hoy nuestro tema en el área de comunicación es escribimos un texto que oriente a las familias sobre cómo resolver un conflicto. Y el propósito es que hoy escribirás un texto sobre orientaciones a las familias de cómo resolver un conflicto. Ahora vamos a leer la siguiente situación, pero antes les voy a sugerir que le pidan a un integrante de su familia que los acompañe durante la lectura. Vamos a leer juntos entonces. Sandra y su mamá estaban mirando su programa favorito de televisión. De pronto, su hermano Alberto se sentó junto a ellas, tomó el control remoto y dijo: «Voy a ver una película que está buenaza». La mamá dijo: «Claro», pero Sandra respondió: «¿No ves que estamos mirando nuestro programa favorito? ¿Por qué siempre te gusta molestar?». Alberto respondió gritando: «Eres egoísta, solamente tú quieres mirar la televisión». Miren, en esta situación observamos dos finales diferentes. Vamos a ver de qué trata el final número 1. Sandra y Alberto iniciaron un conflicto para ver quién se quedaba con el control remoto. La mamá se paró fastidiada y les dijo: «Bueno, arréglense ustedes, me avisan cuando ya no estén gritando». Ahora vamos a leer el final 2. La mamá les dijo: «Por favor, cálmense, dialoguemos los tres para encontrar una solución». Luego agregó: «Alberto, ¿cómo crees que se siente tu hermana con este hecho al cambiarle el canal de televisión sin su permiso?». Y después añadió: «Sandra, ¿cómo crees que se siente tu hermano con tu forma de actuar al prohibirle que use la televisión?». Entonces Sandra y Alberto se miraron entre sí, expresaron lo que sintieron y acordaron hacer una lista de programas que podían mirar en familia, así como los turnos de la televisión para los programas que querían ver individualmente. Entonces observamos aquí en esta situación que ellos se pusieron de acuerdo para realizar o hacer una lista de programas que ellos podían mirar en familia. Y también los que podían mirar, los programas que podían mirar individualmente. Y así ya no entrar en conflicto. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, ahora vamos a la siguiente diapositiva. Chicos, después de leer la situación anterior, van a identificar lo siguiente en el texto. Las partes del texto que describen el conflicto. ¿En qué parte del texto identifico el conflicto? ¿Recuerdan cuando la mamá y la hermana de Alberto estaban sentadas mirando televisión? Alberto se acercó a ellas, se sentó y luego tomó el control remoto sin permiso y les dijo que iba a ver una película buenaza. En ese momento es donde se origina el conflicto, por la acción de Alberto, ¿verdad? Luego, las partes del texto que describen las acciones de cooperación de las personas involucradas para la resolución del conflicto. ¿En qué parte del texto encontramos la respuesta? Cuando la mamá les dice a los dos niños que se calmen y que dialoguen para encontrar una solución. Y por último, las partes del texto que indican la resolución del conflicto. Aquí, ¿en qué parte del texto podemos encontrar esta solución? Los niños acordaron hacer una lista de programas que podían hacer en familia y también turnos de los programas que ellos querían ver individualmente. Entonces aquí, chicos, observamos que sí hubo un acuerdo entre los dos niños y que la mamá fue una persona involucrada
que con su acción positiva ayudó a que los niños encontraran una solución al conflicto. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta lo siguiente, niños. El conflicto es un desacuerdo. Es una situación en la que parece que los intereses de una persona y los de la otra son incompatibles. Pero lo importante es solucionarlo para que ambas personas estén satisfechas. Porque no todas las personas pensamos igual. Tenemos diferentes opiniones. ¿Sí? Un conflicto nos puede ayudar también a crecer como personas, como seres humanos. Para eso tenemos que saber enfrentarlo y resolverlo adecuadamente, sin llegar a los gritos, a las agresiones, a los insultos, porque esas acciones negativas no nos hacen ningún bien a nosotros como seres humanos, ¿verdad? Bien. Ahora vas a dialogar con tu familiar sobre los pasos que seguiste para ubicar en el texto la resolución del conflicto. Luego comparte con otros integrantes de tu familia tu respuesta. También reflexionen en familia sobre los pasos a seguir para resolver un conflicto a partir de la siguiente pregunta. ¿Qué orientaciones podemos compartir con las familias sobre cómo resolver un conflicto? A ver, vamos a ver en la siguiente diapositiva de qué trata esta pregunta. La pregunta está clara, nos dice qué orientaciones podemos compartir. A ver, vamos a ver de qué tratan estas orientaciones. Recuerda que en esta actividad vas a escribir un texto que oriente a las familias sobre cómo resolver un conflicto. ¿Qué tipo de texto escribirás para orientar a las familias sobre cómo resolver un conflicto? Chicos, el tipo de texto que ustedes van a escribir es el texto instructivo. Entonces, vamos a ver ahora qué es un texto instructivo. El texto instructivo brinda orientaciones o recomendaciones, una secuencia ordenada y clara de indicaciones que nos ayudan a realizar una actividad determinada o adecuada. El lenguaje utilizado es preciso y concreto. Veamos ahora algunos tipos de texto instructivo. Tenemos, por ejemplo, las recetas de cocina. Cuando tú quieres preparar tu comida favorita, lo primero que tienes que saber son los ingredientes necesarios para lograr preparar esta receta y también cómo lo vas a preparar, ¿sí? Tienes que seguir indicaciones para realizar esta receta. Luego, en reglas de juego. Cuando, por ejemplo, queremos realizar un juego, tú quieres jugar con tus compañeros de la escuela o con tu familia, un juego que a ti te guste, tienes que saber la cantidad de participantes y cómo se realiza este juego. Luego, procesos de experimentos. Cuando quieren realizar un experimento, chicos, lo primero que tienes que saber es qué materiales vas a necesitar para realizar dicho experimento y también cuáles son los procedimientos para lograr este experimento. Y por último, manuales de uso. Un manual es una guía que nos sirve para orientarnos la manera correcta de cómo utilizar algo. Por ejemplo, cuando tu mamá se compró una lavadora, te vino con un manual y ahí te indica cómo tienes que utilizar la lavadora. O también podemos encontrar orientaciones o recomendaciones, como por ejemplo sobre el lavado correcto de las manos o el lavado correcto de los dientes, cuántas veces se tiene que lavar los dientes, ¿sí? Entonces, chicos,
Estos son algunos tipos de texto instructivo que te acabo de mencionar, ¿sí? El cual tú vas a utilizar también para elaborar tu texto instructivo referente a la orientación a la familia sobre cómo resolver un conflicto. Miren chicos, aquí les muestro la estructura de un texto instructivo. En una oportunidad les dije que los textos tenían su propia estructura, que cada texto tiene una estructura diferente. En este caso, la estructura del texto instructivo es como la que están observando. Observamos ahí que tiene que ir el título, luego escriben una breve introducción sobre la importancia de resolver positivamente los conflictos. Luego mencionas las acciones en los pasos para resolver un conflicto. Podrías utilizar los siguientes verbos, como por ejemplo, ubica, dialoga, coopera, escucha, pide, expresa, etc. Luego añades ideas donde puedes emplear algunos conectores, como por ejemplo y, también, además, asimismo, etc. Y luego vas a indicar la secuencia de las acciones. Como por ejemplo vas a escribir primero, luego, después, finalmente, etc. Y así concluyes escribiendo tu texto instructivo. Ten en cuenta la estructura porque tú vas a escribir tu propio texto instructivo referente al tema que ya hemos estado hablando en las anteriores diapositivas. Al planificar tu texto tienes que considerar las preguntas del cuadro, pero recuerda que en esta actividad escribirás un texto que oriente a las familias sobre cómo resolver un conflicto. Vamos a leer el cuadro. La primera pregunta es, ¿qué voy a escribir? Vas a escribir un texto instructivo. ¿Para qué voy a escribir? Se refiere al propósito. Orientaciones sobre cómo resolver un conflicto. ¿A quiénes y cómo lo difundiré? Esto se refiere a las personas que va dirigida tu texto. En este caso, a las familias. ¿Sí? Tienes que tener en cuenta este cuadro. Luego, observa las preguntas del esquema para organizar el texto instructivo que escribirás de forma individual. Miren, aquí hay preguntas las cuales tú tienes que también tener en cuenta antes de escribir tu texto. ¿Qué título le pondrás a tu texto? ¿Qué título le pondré a mi texto? ¿Cuál es el título de tu texto? A ver, ve pensando qué título le vas a poner. Luego, ¿qué escribiré en la introducción? Acuérdate cuando te mostré la estructura del texto. Ahí está, ahí te indica qué es lo que vas a escribir. Luego, ¿cómo ordenaré las orientaciones? Las orientaciones son pasos, ¿verdad? Pasos a seguir. Entonces, también te vuelvo a repetir, mira tu texto o mira la estructura del texto instructivo, ¿sí? Y ahí te vas a dar cuenta cómo vas a ordenar y empezar a escribir. Bueno, ahora vamos a la siguiente diapositiva. Recuerda que tú vas a escribir un texto de cómo orientar a la familia sobre cómo resolver un conflicto. Organiza tus ideas y luego vas a completar el cuadro con ayuda de un familiar. ¿Cómo iniciaré mi texto? ¿Cómo iniciaré a escribir? ¿Qué acciones podemos poner en práctica en la casa u otro lugar para la resolución de un conflicto? Orientación final con la que puedo concluir mi texto. Imágenes que acompañan a mi texto. Título que sintetice todas las orientaciones y que llame la atención del lector, de la persona que lo va a leer. ¿Sí? Chicos, entonces
Estas preguntitas te van a ayudar a organizar tus ideas para que puedas escribir tu texto relacionado al tema ya mencionado. Chicos, en la siguiente diapositiva les voy a dejar un ejemplo de un texto instructivo. No es sobre los conflictos, pero te va a ayudar a conocer la estructura del texto que vas a escribir, con orientaciones para las familias sobre cómo resolver un conflicto. Chicos, ahora vamos a observar un ejemplo de un texto instructivo y vamos a ver cómo está organizado este texto. Este texto es un ejemplo del que les hablé en la diapositiva anterior para que ustedes observen y les sirva de guía y se puedan orientar para elaborar su propio texto instructivo. A ver, vamos a ver de qué trata este texto. Vamos a leer el título. Dice, orientaciones para tener dientes sanos. En la breve introducción nos dice que para tener nuestros dientes sanos y libres de caries es muy importante que nos cepillemos correctamente al menos 3 veces al día. Para ello debemos usar el cepillo de dientes. Entonces, este texto nos orienta, nos guía cómo debemos cepillarnos los dientes correctamente, al menos 3 veces al día. Y en las orientaciones básicas relacionadas con el tema nos dice o nos indica la secuencia de los pasos que tenemos que seguir para cepillarnos los dientes. Vamos a leer el primer paso. Dice, primero, coloca en tu cepillo una pequeña cantidad de pasta dental, como el del tamaño de un frijol, dice, o también la sal marina o el bicarbonato de sodio podrían reemplazar a la pasta dental. Luego, vas a cepillar la parte interna y externa de tus dientes desde el lado derecho hasta terminar en el lado izquierdo. Hazlo de arriba hacia abajo o con movimientos circulares como las ruedas de un tren. Para terminar, cepilla tu lengua y enjuágate con bastante agua. Recuerda escupir de tu boca los restos de la pasta para que no te duela el estómago. Además, es muy importante visitar al dentista del centro de salud más cercano cada 6 meses. Así podrás tener una boca saludable y hermosa sonrisa. ¿Vieron? Entonces, este texto nos orienta la manera correcta de cómo tengo que cepillar mis dientes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, con este ejemplo ya está quedando claro de cómo vas a crear tu propio texto instructivo con el tema que tú elegiste. ¿Sí? Chicos, hoy martes 26 de mayo del 2020 vas a realizar una actividad en la que consiste que tienes que escribir un texto que oriente a las familias sobre resolver un conflicto. Pero para escribir el texto que oriente a las familias sobre cómo resolver un conflicto, tienes que considerar primero los siguientes aspectos. Aspectos a tener en cuenta al escribir mi texto de orientaciones para resolver un conflicto. Vas a realizar una breve introducción sobre el tema, en la que se exprese por qué es importante resolver un conflicto. Acuérdense del modelo anterior del texto instructivo. Luego, orientaciones con pasos precisos que orienten sobre cómo solucionar un conflicto. Luego, vas a utilizar verbos que indiquen las acciones en cada uno de los pasos para resolver un conflicto. También puedes utilizar conectores temporales del tiempo que indiquen un orden de importancia en las orientaciones que brinda el texto. Luego también puedes utilizar imágenes que se relacionen con las orientaciones que brinda el texto. Finalmente, tienes que utilizar y hacer uso adecuado de las letras mayúsculas y los signos de puntuación.
¿sí? Entonces, tienes que tener en cuenta estos aspectos que te acabo de leer. Puedes también, si no recuerdas algún paso, vuelve a leer las diapositivas, las cuales te he ido explicando poco a poco, para que tú tengas en cuenta qué es lo que tienes que tener a considerar, los pasos que vas a realizar o seguir para escribir tu texto instructivo. Recuerda que tu título o el tema en el cual vas a escribir es un texto donde oriente a las familias sobre cómo resolver un conflicto. Ahora escribe la primera versión de tu texto que oriente a las familias sobre cómo resolver un conflicto. Ten en cuenta la información que organizaste previamente. Revisa la estructura del texto instructivo para que te sirva de referente y puedas escribir tu propio texto. Chicos, yo les aconsejo que su primera versión o borrador lo escriban en una hoja bond, donde ustedes puedan borrar y corregir. Luego su versión final lo escriben en otra hoja. ¿Se acuerdan cuando escribieron el poema? Parecido. ¿Sí? Entonces, ustedes también pueden utilizar colores, imágenes. Tengan en cuenta que su letra tiene que estar legible para que se pueda leer. Ustedes son muy creativos. Entonces, yo los dejo para que empiecen a trabajar.